Buenas, mi nombre es Wilfrido Castilla Salas. Soy un amante de los datos y un especialista a nivel de bases de datos. Hoy vamos a proceder con preguntas y respuestas. Primera pregunta que nos generan: ¿qué es SQL y cómo aprender a utilizarlo? SQL es un lenguaje estructurado que nace en 1990 y se estructura en dos grandes grupos, en lo que es la definición de los datos y la manipulación de los datos. Acordémonos que para aprender a utilizarlo tenemos que tener claro este concepto, que es DDL y DML. DDL, definición de estructuras; DML, manipulación de los datos. Segunda pregunta: ¿qué necesito saber si quiero administrar las bases de datos? Para administrar bases de datos, lo primero que tenemos que saber son los tres componentes que utilizan los gestores de bases de datos. Número 1, CPU. Número 2, memoria. Número 3, almacenamiento. Y adicional a esto, saber internamente cuál es el gestor de base de datos que voy a administrar y cómo es su arquitectura interna para poderla optimizar y llevarla en el enfoque del rendimiento y la optimización de los datos. Número 3, pregunta: ¿se necesita aprender Excel para administrar bases de datos? Nosotros, desde el punto de vista de administración de bases de datos, no consideramos Excel como una base de datos. ¿Por qué? Porque nosotros, que hemos trabajado a nivel de la segunda generación de bases de datos, donde se define basado en el modelo de entidad-relación, pues no consideramos que Excel tenga esa nomenclatura a nivel de entidad-relación. Pero sí lo consideramos una fuente importante porque muchas de las empresas hoy en día manejan la información en Excel. Entonces, información importante que debemos de comenzar a migrar o tener dentro de estructuras de bases de datos. Número 4, ¿para qué y cómo funcionan las bases de datos? Recordémonos que las bases de datos son almacenes de información basados en un concepto lógico de negocio muy específico para cada uno de los negocios, el cual se define basado en un modelo de entidad-relación donde las entidades pues van a ser las estructuras, las tablas, y las relaciones son las reglas de negocio establecidas para poder soportar esta información. Acordémonos que la información va a estar almacenada en el almacenamiento del registro a nivel computacional y va a existir un gestor de base de datos que es el que manipula esa información a través de una interfaz gráfica. Número 5. ¿Qué se puede esperar de las bases de datos en el futuro? Hoy en día en las bases de datos ya tenemos incorporado a nivel de los gestores la inteligencia artificial. Acordémonos que dentro de múltiples gestores de bases de datos ya tenemos funciones autónomas que anteriormente realizábamos los DBAs. El DBA es aquí el administrador de base de datos. Acordémonos como la integración o el rendimiento a nivel de los índices, la recuperación de las estructuras, ya son tareas que nosotros dejamos de hacer y se las otorgamos al modelo de inteligencia artificial que tienen los gestores de base de datos, que van a seguir evolucionando en esa línea. Estas son algunas de las preguntas que nos hicieron a nivel de la información y las bases de datos. Si quieres tener más información, consulta el link a nivel de la descripción.